esta clase. Hacemos una oración, damos comienzo a la clase número 31, hermenéutica, estamos aquí estudiando. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar reunidos junto a mis hermanos, la iglesia en este lugar, junto a los hermanos que nos están acompañando allí en las redes, bendiga sus vidas también. Acompáñanos, Señor, en esta tarde, pedimos que tú seas nuestra guía, que tú seas nuestra lumbrera y seguir, Señor, aprendiendo cada día más de ti. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús, damos comienzo a esta reunión. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nosotros, estaba linda la clase anterior, debate, está de moda los debates ahora. Damos gracias a Dios que podemos aprender la palabra, ¿no? Eso es lo lindo de poder venir, los hermanos que se pierden. Yo digo, los hermanos están allá en las redes, yo digo, los hermanos que vienen acá pueden preguntar, sacarse dudas, y eso está bueno, ¿no? De eso también. Así que Dios les bendiga el esfuerzo que hacen los hermanos, poder venir a la iglesia, también a estar acá acompañándonos en estos estudios, ¿no? Nosotros estamos viendo hermenéutica, hebraísmo, gracias a Dios no vamos a continuar el tema porque se pone difícil. Nosotros seguimos con el hebraísmo. Usted sabe, estos son modismos de la lengua hebrea que al traducirlo, al cambiarlo al castellano, bueno, pierden algunos sentidos, pierden la dirección muchas veces en nuestro idioma. Y lo que estamos viendo, hemos visto a veces que cambian, ¿no? Tenemos personas con diferentes nombres o de un mismo lugar. Hoy vamos a ver lugares diferentes que son designados con un mismo nombre. A veces son lugares diferentes y tienen un mismo nombre. No siempre significa lo mismo. Por eso tenemos que ir a veces es la época, a veces el lugar. Tenemos que ir a un diccionario, leer atentamente la palabra, así como hemos estudiado los nombres, ¿no? A veces faraón no significaba que sea el mismo faraón que estuvo allá con Moisés, sino que los tiempos iban pasando, los reyes se seguían llamando faraón, pero iban cambiando. Bueno, así hay lugares también designados en el hebreo, a veces por la cercanía, a veces porque alguna persona o venía de ese lugar y le ponían ese sobrenombre, pero no significa que sea el mismo lugar, ¿sí? Dos ciudades se llaman Cesarea, por ejemplo. Estos son datos que usted va a tener en la Biblia, que le ayuda al estudio de la palabra, ¿no? Si alguna vez quiere preparar un mensaje, entender una palabra, bueno, esto es lo que se hace con la hermenéutica y el hebraísmo, es entender allí la palabra. Por ejemplo, hay dos ciudades que se llaman Cesarea, a saber Cesarea de Filipo en Galilea y la Cesarea situada en las costas del Mediterráneo. Esta última puerto de mar y punto de partida de los viajeros que salían de Judea para Roma. A esta se refiere en el libro de los Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 8, y después vamos a ver la otra Cesarea también. Libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 40. Podemos leer allá. Estos son datos que usted va a tener cuando lee la palabra de Dios y quiere estudiar una palabra, traer un mensaje, saber que a veces no es el mismo lugar. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí estamos viendo una Cesarea, Mateo 16:11, es la otra ciudad que tenía el mismo nombre, Mateo 16:13, tenía el mismo lugar que no es el mismo lugar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, allá hay una entrevista con los discípulos, ¿no? Estamos hablando de los lugares distintos, ¿sí? Que a veces tienen el mismo nombre y que usted tiene que conocer esto también, que no siempre en la Biblia es el mismo lugar o el mismo nombre, ¿sí? También hay dos Antioquías, la de Siria, donde Pablo y Bernabé principiaron sus trabajos y los discípulos primeramente fueron llamados allí cristianos. Y después está la Filipo de Frigia, a la cual se hace referencia también en Hechos 13,
14, ahí hay una Antioquía y después la otra en Hechos 11, 19. Son datos que usted tiene que conocer para cuando lee la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 14. Y ellos pasando de Perge llegaron hasta Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, Pablo y Bernabé. Y 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos, sino solo a los judíos. Bueno, distintos lugares con el mismo nombre, ¿sí? Donde usted tiene que conocer esto. Bueno, vamos a ver en el antiguo Mizpa, una ciudad muy conocida por el rey David, pero no en todos los lugares del Antiguo Testamento es el mismo lugar. Está Mizpa, el de Galaad, el de Moab, el de Gabaad y el de Judá. Todos esos nombres usted los tiene que conocer cuando va a estudiar la palabra, a veces el lugar, más cuando se va a preparar un estudio o una predicación y se va a profundizar en esto. Distintos lugares con el mismo nombre. Génesis 31, 49, vamos a ver algunos ejemplos para que usted vea ya. No vamos a leer todo, después usted va a tener los estudios allí, los versículos en la página. Génesis 31, 47. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Y llamó Labán Gerar Sadudata, y lo llamó Jacob Galad. Sí, hasta el 49. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Amén. Iba a quedar como señal allá. Ese lugar le puso el nombre Mizpa en el Antiguo Testamento allá. Primera de Samuel 22, 3. Ahí vamos a encontrar el otro Mizpa donde estaba David. Son lugares diferentes con el mismo nombre, recuerdo. ¿Sí? Cuando se estudia la palabra del Señor. Primera de Samuel 22. Y se fue 3. David de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Ahí aparece la otra Mizpa, 7:11, también de Primera de Samuel. 7:11. O sea, aquí estamos viendo algunos ejemplos donde usted va a encontrar lugares diferentes con el mismo nombre, ¿sí? Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Amén. Después va a encontrar allá en Josué también, cuando él conquista las ciudades, ahí conquista una también donde le pone el nombre Mizpa, ¿no? Distintos lugares, se está viendo en el hebraísmo, distintos lugares con el mismo nombre. Entonces, cuando usted lee la Biblia, sepa que no es siempre el mismo lugar, las mismas cosas, ¿sí? También nos vamos a encontrar con un mismo nombre que se designa a un lugar o una persona. A veces cuando está hablando, da un nombre de algo específico, puede hablar de una persona o de un lugar también. O porque a través de esa persona le pusieron el nombre, fundaron ese lugar por el nombre de alguno que allí se asentó primero quizás, o el descendiente de alguno, entonces le ponían el nombre de esa persona. Por eso nos vamos a encontrar con esto. Magot es el nombre de uno de los hijos de Jafet, uno de los nietos de Noé, ¿sí? Era Magot. De los hijos de Jafet era el hijo de Noé, le sale un hijo Magot. Y hoy se está hablando mucho de esos Magot por la profecía que hay contra Israel y hoy lo que se está viviendo en Israel, ¿no? No sé si usted está viendo lo que hoy se está viviendo, ¿no? Y Magot era el hijo de Jafet, mire Génesis 10:2 de Génesis,
Este era un nieto de Noé. Capítulo 10, versículo 2. Y los hijos de Jafet, Gomer, Magot. Ahí aparece uno de los hijos, o sea, un nieto de Noé se llamaba así. Y también hoy una región, ¿no? El nombre de un país ocupado por la gente llamado Gog, probablemente los antiguos escitas, hoy llamados tártaros. En Ezequiel 38 habla sobre ellos, de los cuales descienden los turcos. Hoy la actual Turquía también y parte de ese territorio. Recuerde a veces las divisiones, porque hoy algún hermano me preguntaba, iba al Google, hoy están divididos políticamente. En aquel tiempo no estaban divididos así tan exactamente como hoy, con límites aéreos, límites terrestres, un alambre, un río, algo que divide, sino que a veces era una región y la región ocupaba varios países, ¿sí? Abarcaba varias ciudades que hoy en día están separados por países distintos, ¿no? Porque hoy a través de la tecnología, bueno, uno googlea, va, estudia allá y ve y se marca ya una región y solo dice que Turquía, pero si usted va al antiguo mapa, que eran allá los turcos o que era allá los tártaros que se les llamaba, era una región más amplia, ¿sí? Ezequiel 38:1 habla de este Magot. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magot, príncipe soberano de Mesec, y tú, Baal, y profetiza contra él. Amén. Contra Magot, contra esa ciudad, ese país, iba a venir esa profecía. Apocalipsis 28. Apocalipsis 28. Ahí vamos a encontrar Magot, que a veces designa el nombre de una persona o de un lugar. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Eso va a pasar y se van a reunir para pelear contra Israel, ¿no? Gracias a Dios, en esa última guerra ya no va a estar la iglesia. Amén. Estamos viendo lugares que a veces designan una misma persona y un lugar. Una misma persona, un mismo lugar con nombres diferentes también, ¿no? Todos estos datos son datos que se tiene que cuando usted tenga el estudio lo va a tener que marcar allá y subrayar. Una misma persona, un mismo lugar con nombres diferentes. Por ejemplo, el monte de Oret. ¿Alguno sabe cómo se llamaba ese mismo monte? El monte de Oret también era el mismo monte Sinaí. Ahí, ¿no? Ese monte tan hermoso, o donde la gloria del Señor descendió en ese lugar, ¿sí? A veces leemos el monte de Oret y es el mismo lugar, ¿sí? Y en la Biblia vamos a encontrar, y esto es un dato muy importante también para aquellos que les gusta estudiar la palabra, ¿sí? Sinaí son nombres diferentes con picos de una misma montaña, y a veces estos nombres designan a la montaña entera. Éxodo 19, del 18 al 20, bueno, ahí se acuerda, ¿no? Eso tan hermoso que pasó ahí. El monte ardía mientras la gloria del Señor estaba en ese lugar, ¿no? Éxodo 19, 18 al 20. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amén. Algo hermoso, ¿no? Que sucedía en ese monte. En este mismo monte fue donde Elías fue a orar, el monte de Oret. Recuerda ya Elías, donde él se deseó morir y el Señor vino y le dijo, levántate y come, y le dio allá, vamos a leerlo si quiere, Primera de Reyes 19, levántate y come porque largo camino te resta, ¿no?
Y él se fue y caminó hasta allá, hasta el monte de Oret, dice la palabra del Señor. Se levantó y caminó. 19:8. Sí, puede ser, a ver, sí. Y se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de El Dios. monte de Dios, el mismo monte, el mismo pico, quizás no en el mismo lugar, pero en esa misma montaña, ahí ese era el mismo lugar, el monte de Dios. Deuteronomio 1:6, también allí vamos a encontrar, después usted estos versículos los va a tener allí en el estudio para cotejarlo o compararlo más detenidamente. Deuteronomio 1:6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Y allá leímos que ¿dónde era que él habló? En el monte Sinaí. Y Moisés decía, y Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Bueno, ya el Señor allí, ¿no? Hablándole. 4:10 del mismo Deuteronomio. En el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo, los cuales, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra, y les enseñarás a sus hijos, ¿no? En el mismo montaña. Dios, allá, leemos en Éxodo, era el monte Sinaí, y después era Horeb, ¿sí? Distinto, el mismo lugar con distintos nombres. El lago de Genesaret, llamábase antiguamente Mar de Sirene, después Mar de Galilea o Mar de Tiberias. Mateo 4:18. Solo le estoy dando algunos ejemplos y mostrando que cómo aparece en la Biblia y que no son los mismos lugares a veces, y a veces es el mismo lugar con distinto nombre. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Porque eran pescadores. El mar. Ahí aparece el nombre de ese mar. Sí, Juan 21:1. Ahí vamos a encontrar también. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. En el mismo mar. ¿Sí? Usted va a encontrar ahí, son nombres diferentes, pero es el mismo mar, o también llamado el lago de Nazaret. En Lucas 5, creo, si no me equivoco, lo llama el lago de Genesaret, en Lucas 5:1. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Ahí Genesaret, está, el mismo el lugar. gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El mismo lugar con distintos nombres, ¿sí? Entonces usted tiene que estudiar la palabra, tiene que prestar mucha atención a esos lugares. Son datos que le van a servir para cuando usted lea la palabra de Dios. La Bisinia moderna se llama la Etiopía, a veces Cus, va a encontrar el nombre de Cus ahí, designado este último nombre, sin embargo, la más veces se designa a la Arabia o a la India con estos nombres. Va a encontrar algunos nombres ahí más en los profetas cuando ellos dan una profecía sobre esto. Allí va a encontrar esos nombres, Javán, que es como Grecia, Isaías 66:19, Javán lo nombra, y la Grecia del apóstol Pablo después iba a llegar también. En el libro de Isaías 66:19.
Y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones de Tarsis, a Fut y Lud, que dispararon arco a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Ahí aparece Javán, ¿sí? Después lo va a encontrar en Zacarías también, en Daniel, cuando tenga el estudio. Son datos de ciudades, de nombres de un mismo lugar que está hablando de Grecia, ¿no? Ese país. También vamos a encontrar Egipto, que lo llama de distintas maneras, Can, a veces, a otra vez se lo llama Raat, y está hablando de Egipto, el mismo Egipto que hemos conocido y hay profecía, bueno, y que es parte de la historia bíblica el Egipto, ¿no? Por ejemplo, en Salmos 78, 51, Salmos 78, 51, porque a veces aparecen esos nombres y decimos, ¿y qué es esto? ¿O quién es este? Bueno, para que usted entienda, es el mismo Egipto. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. En la tienda de Cam, sí, va a aparecer ahí el nombre Cam, y está hablando de Egipto. Isaías 51:9 lo llama Raat. Isaías 51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raat y el que hirió al dragón? Hablando de Egipto, ¿sí? Después, si usted sigue la escritura, va a ver que está hablando de Egipto, y ahí aparece el nombre de Raat. Usted va a encontrar estos lugares con distintos nombres. Nosotros lo conocemos como Egipto y sabemos que en el Egipto, y sabemos a quién se está refiriendo. Cuando encontramos estos nombres no sabemos de quién está hablando. Bueno, hoy usted está conociendo, y cuando tenga los estudios, los hermanos que están allá, que se les manda por las redes, o los hermanos que están acá, que se les da una copia, ahí van a tener allá estos nombres. El Mar Muerto, que se llama a veces Mar de Llanura, por estar en las llanuras donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, otras Mar del Este, Mar de Arabá, a causa de su posición hacia el este, contando desde Jerusalén, y otras Mar Salado, se le conocen, todos nombres del mismo mar con distintos nombres. ¿Sí? Segunda de Reyes 14:25, puede leer la hermana, yo veo acá Josué 12:3. Después estos versículos usted lo va a tener acá en el estudio, le vuelvo a repetir. Segunda de Reyes 14:25, le va a leer Josué 12:3. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Mar de Araba. Y el Arabá hasta el mar de Sirene, Josué 12:3. Y el oriente y hasta el mar de Arabá y el mar Salado. El oriente por el cual camino de Bet-Jesimón, y desde el sur del pie de las laderas hasta la Písica. Bueno, está hablando el mismo mar con distintos nombres. ¿Sí? También vamos a encontrar el río Nilo, tan famoso en los tiempos de Moisés, ese río que se convierte en sangre, ¿no? Vamos a encontrar el río Nilo y también tiene algunos nombres, el río Nilo, en otras veces lo nombra solamente el río. También va a encontrar la palabra Sibor. Vamos a ver Ezequiel 29:3, Ezequiel 29:3 y Éxodo 7:18, y a buscar, para que usted vea, son algunos ejemplos de los mismos, el mismo lugar con distinto nombre. Ezequiel 29:3. 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que estoy contra ti, Faraón y rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es Nilo, pues yo lo hice. El río Nilo y los ríos.
los peces que hay, Éxodo 7, 18, y los peces que hay en el río morirán, y la heredad del río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Solo nombra el río. ¿Por qué? Porque era el río Nilo, el que estaba en Egipto. ¿Sí? Va a encontrar el mismo con distintos nombres. ¿Sí? Eso estamos viendo, por eso el hebraísmo cambia el significado. A veces pensamos que son nombres distintos o lugares diferentes y nos vamos a encontrar con esto y no vamos a ver si era allá en aquel tiempo, si era allá. Por ejemplo, el del monte Sinaí, Elías iba a encontrar que era el mismo monte. Eso es algo tan lindo, con distintos nombres. ¿Sí? Cuando tenga el estudio, usted que le gusta leer la palabra, porque si lo que nos miran es porque le gusta aprender y lo que están acá es porque vienen a aprender, va a tener allá, y esto le va a marcar allá un precedente para cuando lee la Biblia, para cuando está estudiando una palabra y preparando un mensaje. ¿Sí? También, bueno, va a encontrar allá el mar del Mediterráneo, el mar de los filisteos, quienes vivían en sus costas, en el mar del occidente, y otras se nombra como el gran mar, la tierra santa, tierra de Canaán, tierra de Israel, tierra de Judá, Palestina, tierra de los pastores y tierra prometida. Bueno, en todos esos nombres va a encontrar Canaán, ¿no? Y está hablando de lo mismo, la tierra prometida. Vamos a ver algún ejemplo. Éxodo 15, 14. Éxodo 15, 14. La hermana puede buscar 1 Samuel 13, 19. Éxodo 15, 14. Voy a leer. Y los irán los pueblos y temblarán y se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab, y los sobrecogerá el temblor, y acobardarán todos los moradores de Canaán. La tierra, allí, a Canaán. Y 1 Samuel 13, 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y en toda la tierra, ¿sí? Va a encontrar así con distintos nombres. Isaías también 14, 29. No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá y su fruto serpiente volará. Isaías 14, 29. Pero ese no era el versículo. Ese no era el versículo, hermano. Ese está mal anotado acá. Pero Hebreos 11:9. Hebreos 11:9. Voy a corregir ese versículo antes de la copia ya. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La tierra prometida. Está hablando de la misma Canaán, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que Dios había dado al pueblo de Israel. Sí, va a encontrar mismo lugar con diferentes nombres. Voy a corregir ese versículo de Isaías que no estaba correcto. Pero va a encontrar allá Canaán, esa tierra prometida, esa tierra de Dios, esa tierra que fluía leche y miel, hablando del mismo lugar con distintos nombres. Vamos a encontrar algunas palabras simbólicas en la Biblia, que esto nos va a dar luz también, nos va a dar conocimiento. Vamos a ir entendiendo la palabra cuando encontramos alguna allá expresión o algún, como hoy hablaban, un simbolismo. Esto aparece mucho en la Biblia, ¿sí? Y hay acá algunas bases para que usted tenga. No siempre simboliza esto lo mismo, pero en la mayor parte lo hace, para que usted lo tenga presente cuando estudia la palabra de Dios. Vamos a encontrar la palabra abeja, símbolo de los reyes de Asiria. En los jeroglíficos son representados así, y a veces simboliza un modo general o un poder invasor y cruel. Vamos a encontrar Isaías
7:18. Ahora vamos a pasar a las palabras simbólicas, que cuando usted encuentra esto en la Biblia, lo tiene que tener presente. Isaías 7:18, allí habla de los reyes de Asiria y lo representa como la abeja. 7:18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Hablando del rey de Asiria, le va a encontrar la abeja, Raj Eloi, rey de Asiria, o cuando tenga el estudio, lo va a tener ahí presente. También simboliza, dijimos, un modo general de un poder invasor, de un pueblo enemigo, de algo que venía a apoderarse de algo y cruel. Deuteronomio, capítulo 1 y versículo 44. Deuteronomio 1:44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. La abeja, la avispa, simboliza ahí para nosotros acá en este lugar algo distinto, la avispa, pero de misma especie. Salmos 118:12 representa un poder, recuerde, general, un poder invasor, un poder cruel, representando muchas veces al pueblo enemigo que se levantaba contra Israel. Salmos 118:12. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espino, mas en el nombre de Jehová yo las destruí. Amén. Hablando de los enemigos que le rodearon, ¿no? De aquel pueblo cruel y grande que le rodeó. Cuando hablamos del aceite, encontrar la palabra del aceite, la unción, ¿no? Fortaleza por la unción, vida, fuerza, que se influye por el Espíritu de Dios. La unción. Santiago 5:14, conocemos ese versículo muy conocido, que cuando uno está enfermo, tiene que llamar a quién, y nosotros a quién llamamos, la ambulancia, al médico, que venga rápido, me duele. ¿No? Pero la palabra nos enseña, llame a los ancianos de la iglesia. Lo que pasa es que a veces no quieren llamar a los ancianos de la iglesia porque dice que primero hay que confesar. Si confesamos nuestra ofensa. Y entonces dice, como uno no quiere arreglar la vida, mejor no llamemos al anciano. Llamamos al médico, a la ambulancia, al de la obra social, no me pregunta nada. Me pregunta dónde me duele nomás. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hablando de la unción, se ungía. Hoy hay algunos que andan ungiendo ciudades, algunos que andan ungiendo autos, de todo. La unción, símbolo de Dios, es la unción de Dios en nuestras vidas. Contaba el pastor de alguno que andaba ungiendo la ciudad, que cargó un tacho de aceite en una camioneta y pinchó el tacho y andaba derramando aceite por todos lados para ungir la ciudad. Es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo de unción. Y por allá tenemos el salmo más conocido, Salmo 133, que habla de ese aceite, de ese óleo que desciende, ¿no? Y que la unción, como hoy hablaban los hermanos, está perdiendo allá el hombre la autoridad en la iglesia, se está saliendo del orden de Dios y por eso está faltando muchas veces la unción de Dios, que tiene que descender, como dice acá el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el aceite, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, empieza por la cabeza la unción. Y a veces no está la unción de Dios, que como hoy hablaban en la clase del pastor Sergio, se pierde esa autoridad,
y viene, ¿no? Y pierden eso que es de Dios. Pero la unción tiene que bajar por la cabeza, y si la cabeza está desordenada, no va a haber unción de Dios. Sí va a haber gracia, como hablaban los hermanos, que Dios le da gracia a algunas hermanas. Nosotros tenemos hermanas que predican acá, que Dios le da gracia, que le da palabra. Pero la unción, lo que viene de Dios, tiene que comenzar por la cabeza. Y a veces si la cabeza está desordenada, no baja hasta los bordes de la vestidura, no llega, porque hay desorden, ¿no? Allá, como hoy se hablaba en la clase anterior. Damos gracias a Dios que acá no pasa, gloria al Señor, ¿no? Y que en nuestra casa está ordenada. Que en aquellos tiempos el aceite se usaba para ungir a un rey, se usaba cuando iban a ir a las guerras, ungían allá los escudos, sus espadas, muchos iban para ungir, para que el profeta, el siervo de Dios, orara y ungiera esos instrumentos que iban a ir a la guerra. Eso simboliza el aceite. Cuando usted encuentra la palabra aceite o el óleo, que es el aceite, está simbolizando la unción de Dios, ¿sí? Esa unción que viene de lo alto. Vamos a encontrar la palabra adulterio. Sabemos que la infidelidad, infracción del pacto establecido y por siguiente símbolo de idolatría, especialmente entre la gente, porque Dios le decía al pueblo, ustedes adulteraron, ¿no? No era que tuvieron relación con otros, sino que le engañaron, que se fueron a otros dioses. Por eso simboliza allá la idolatría también, especialmente entre la gente que ha conocido la verdad, ¿no? Ahí es como el matrimonio, cuando uno está casado, el adulterio es cuando una parte del matrimonio cae, ¿no? Se va con otra persona, intima con otra persona, es adulterio. Bueno, especialmente aquellos que conocieron la verdad y se apartan de la verdad, y van a otro lado, como escuchábamos hoy creyentes en otras clases, convirtiéndose al judaísmo, algunos yéndose a los testigos de Jehová, otros haciéndose mormón y conociendo la verdad. A esos, mejor decía el apóstol Pablo, le hubiera sido no haber conocido, ¿no? Que haber conocido y irse para allá, ¿no? El adulterio, símbolo de eso. Y vamos a encontrar en Jeremías 3, 8 y 9. Jeremías 3, 8 y 9, la palabra allá, adulterio. Ella vio que haber fornicado a la rebelde de Israel, ya la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo el temor la rebelde, Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y el adulterio con la piedra y con el leño. ¿Por qué? Con la piedra, con el leño, de donde ellos hacían las imágenes, de la piedra, de madera, fornicaron, adulteraron, ¿no? Y el profeta ya le está diciendo, ¿no? El símbolo de qué es el adulterio, ¿sí? De la infidelidad, del engaño, y más aquel que conoce la verdad, que conoce al Señor, ¿sabe? Es como si nosotros hoy, los que estamos acá, hoy andaba por Liniers y pasaba al frente de la iglesia de San Cayetano, ¿no? Y miraba gente ahí, algunos arrodillados, esperando que abran la puerta, ¿no? Y miraba hacia el frente y miraba ya la santería, y veía al gaucho y veía la San La Muerte, uno al lado del otro, y el San Cayetano al lado, y decía, ¡fua!, ¿no? Y no se pelean entre ellos, ¿no? Y no se van. Es como si nosotros hoy no volviéramos a ellos, estábamos adulterando contra Dios, contra la verdad, contra el Señor, porque nosotros conocemos. Y él decía, ellos adulteraron acá con piedra, con madera, porque se hacían ídolos, se hacían dioses, y Dios lo consideraba así al adulterio. Ezequiel 23, 37. Ezequiel 23, 37. Porque han adulterado y no hay sangre en sus manos. Han fornicado con sus ídolos. Aún a sus hijos
que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Ofrecían hasta sus propios hijos a la idolatría, a estos dioses paganos, ¿no? A estos dioses que pues la Biblia habla mucho de ellos, ¿no? Tienen ojo y no ven, tienen pie y no caminan, tienen mano no pueden agarrar nada, ¿no? Tienen oído, no oyen. Habla mucho de eso el Señor se enoja mucho contra aquellos que adulteran contra la verdad, contra aquellos que se contaminan, contra aquellos que se vuelven de la verdad. ¿Sí? Es el adulterio. Apocalipsis 2:22. Mire, allá Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, ¿no? Del engaño, hablando del diablo allá, ¿no? De ese bronce bruñido, decía ya Juan cuando veía en esa visión a la iglesia de Tiatira, este mensaje, ¿no? Que adulteran, van contra las cosas de Dios, aquellos que pecan, aquellos que conocieron la verdad. Usted conoce la verdad, no se aparte de la verdad. La verdad es lo que le va a hacer libre, dice la palabra, ¿no? Vamos a ver alguno más, el águila. ¿Símbolo de qué el águila? De poder, de fuerza, vista penetrante, movimiento en el sentido más elevado. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11 y 12. Mire que vamos a tener con palabras, porque son como 2 o 3 páginas con los símbolos de las palabras que aparecen en la Biblia. No están en su totalidad, pero sí es una base muy amplia donde le va a dar conocimiento para comprender la palabra de Dios. Bueno, esto es la hermenéutica, ¿no? Conocer y poder entender más a fondo cuando leemos la palabra de Dios. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Como el águila. El águila símbolo de fuerza, de poder. Porque Isaías 40 dice allá, 40:30, muy conocido ese pasaje de Isaías, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hoy, no solo como los hermanos hablaban los hombres, sino la fuerza de los jóvenes también flaquea, también caen. Pero dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Está esperando en Jehová? Estamos esperando en Jehová. Esos correrán, no se cansarán, levantarán alas como las águilas. ¿Dónde vuela el águila? Allá arriba, ¿no? Las alturas, donde no puede llegar cualquiera, ¿no? Allá, ahí está el águila. Y el Señor nos compara a nosotros, los que esperamos en Él, como esa águila, ¿no? Símbolo de fuerza, ¿sí, hermano? La fuerza. Esfuerzo y fuerza. Por eso es el águila símbolo de fuerza, símbolo de poder, símbolo de vigor, de altura. Y eso dice que somos nosotros los que esperamos, ¿verdad? Ese es el Señor. Terminamos hoy con una más, algarroba, que aparece el símbolo de paja, nulidad, juicio del mal. Y uno muy conocido, que terminó mal comiendo o queriendo, porque ni siquiera dice que le dejaban comer las algarrobas. ¿Quién era? ¿Recuerdan los hermanos? El hijo pródigo. Símbolo de aquel que se salió de los caminos del Señor, ¿no? Malgastó todo lo que tenía, y vino el hambre, vino la malaria. Podemos buscar Lucas 15 ahí, ¿no? Lucas 15, 16, ese versículo, que él deseaba comer esas algarrobas. Pero nulidad, juicio del mal. O sea,
Se apartó de las cosas de Dios, gastó todo lo que Dios le dio, malgastó todo lo que tenía, ¿no? ¿Y con qué quería desear? Porque dice que vino hambre, deseaba comer las algarrobas. ¿Qué comían los cerdos? Amén. Pero dice que no se lo querían dar tampoco, ¿no? ¿Qué dice ese versículo? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, ¿sí? Paja, nulidad, juicio del mal, es la recompensa a la algarroba. Usted va a encontrar y vamos a seguir viendo una lista de palabras y cosas, está en orden alfabético, que vamos a seguir viendo cosas que aparecen allá en la Biblia y que usted le va a dar conocimiento y va a comprender y va a estudiar y le va a dar más luz en la palabra de Dios, hermano. Dios le bendiga, nos quedamos por acá hoy, el día lunes, será hasta la próxima clase si el Señor así lo permite. Dios le bendiga, hacemos una oración y saludamos a todos los hermanos que nos acompañan así en las redes. Dios bendiga el esfuerzo que hacen los hermanos que están aquí en esta noche. Dios les bendiga y les recompense también a cada uno de ellos. Oramos, damos gracias a Dios y nos reencontraremos el próximo lunes si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar junto a un grupo de mis hermanos, tus hijos, compartiendo, Señor, esta clase, pidiéndote que tú bendigas a los hermanos allí en las redes, aquellos que también miran estos videos, que pueda ser de bendición para sus vidas, que tú le des entendimiento y sabiduría de lo alto. Padre, te damos gracias, bendiga a mis hermanos que están aquí en esta noche, guarda su regreso, líbranos de todo peligro, de todo mal, tú nos acompañes y nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es acá, que sea allá en el cielo contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Dios bendiga.